Bienvenidos al curso de herramientas informáticas. Vamos a trabajar las funciones de búsqueda y referencia, buscar B y buscar H, que nos ayudan a encontrar un dato en una tabla dada una posición y un orden. Vamos a ver las funciones de búsqueda, buscar B, búsqueda vertical, y buscar H. Iniciemos con buscar B. La sintaxis para buscar B es la función buscar B de búsqueda vertical, significa que busca sobre las filas, sobre cada fila, un dato que se encuentra en una matriz. Esa matriz hay que darle el indicador de columna y decir si los datos se encuentran ordenados. Entonces tenemos que esta función busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla y devuelve un valor en la misma fila desde una columna especificada. De forma predeterminada, la tabla se ordena ascendentemente. Tenemos para el ejemplo esta tabla que tiene unas ciudades de destino y para cada ciudad de destino encuentra el campo, la distancia en kilómetros y los diferentes medios de transporte. ¿Sí? Entonces tenemos distancia en kilómetros y para los diferentes medios de transporte está el tiempo estimado. Tenemos esta otra tabla donde vamos a hallar los valores para la ciudad que se seleccione, que escojamos acá en esta celda, vamos a resaltarla un poquito, para el valor, para el dato que ubiquemos acá en la celda A15, vamos a traer los respectivos datos. Entonces veamos acá, he seleccionado Bucaramanga, entonces me trae la distancia en kilómetros y el tiempo estimado para cada medio de transporte. Vamos entonces a realizar la fórmula. La función buscar B busca el dato en la primera columna de la izquierda. Miremos la sintaxis. Buscar B. En la primera columna de la izquierda de una tabla y luego devuelve un valor en la misma fila desde una columna especificada. De forma predeterminada, la tabla se ordena de forma ascendente. Entonces vamos a ver, el valor buscado. El valor buscado va a ser el dato que encontramos en A15. ¿Dónde vamos a buscar el dato? Lo va a buscar en la primera columna que seleccionemos de la tabla. En la primera columna de la tabla, esta es la tabla. Entonces en la primera columna encontramos los nombres de las ciudades. Esta fórmula la voy a copiar luego hacia la derecha. Se puede copiar hacia la derecha, pero vamos a hacerla una a una inicialmente y luego referenciamos las celdas. Entonces tenemos, el dato buscado está en A15, se busca en esta tabla y el indicador de columna va a ser donde encontramos la distancia en kilómetros. Como esta tabla es pequeña, es fácil identificar que la distancia en kilómetros está en la columna 2. En la 1 están las ciudades, significa de la tabla donde empieza la tabla, no el número respectivo de la columna. Entonces está en la columna 2
y la coincidencia exacta es falso. Entonces, si escogemos verdadero, es una coincidencia aproximada. Como necesitamos que encuentre el dato exacto la ciudad, vamos a darle siempre coincidencia exacta, entonces falso. Y le damos a aceptar, entonces nos trae la distancia. Ahora vamos a hacer la fórmula para el tiempo esperado por medio de transporte. El primero es avión. Entonces buscar B. El valor buscado sigue siendo la posición A15. En esta tabla, seleccionamos toda la tabla y el número de columna que me va a traer ahora es la número 3, ¿sí? Para el medio de transporte avión. Ordenado, falso, ¿sí? Falso, siempre va a ser falso porque requerimos la coincidencia que sea exacta. Bueno, para bus vamos a hacer lo mismo, buscar B, estamos repitiendo la fórmula, haciendo la fórmula 1 a 1. Valor buscado, lo que hay en A15, la matriz va a ser desde A6 a E10, de tal manera que en la primera columna incluye el nombre de la ciudad, el indicador de columna ahora va a ser el 4 y ordenado le vamos a decir falso, o sea, coincidencia exacta. Aquí tenemos que para la ciudad de Bucaramanga, que trae todos los datos. Y vamos a ver para el último, buscar B, el valor buscado en A15, dentro de la tabla, y la posición es la 5. Ordenado, falso. Vamos a ver que si cambiamos el dato ciudad-destino, los datos cambian. Trae los datos de la respectiva ciudad. En este caso, acá aparece Cartagena. Veamos que la distancia en kilómetros, el tiempo estimado en avión, bus, taxi coinciden con los mismos datos que nos arroja la fórmula. Ahora vamos a ver en el segundo ejemplo, vamos a encontrar el dato con la función buscar B combinada con coincidir para hallar el número de columna. Además, vamos a crear la fórmula en B19 y la vamos a copiar hacia la derecha, hacia las demás celdas. Empezamos. La función es buscar B, búsqueda vertical. El valor buscado va a ser lo que tenemos en A19. Lo referenciamos de manera absoluta, ya que va a ser copiada hacia la derecha para que permanezca en todas las celdas. La matriz buscar en va a ser la tabla desde A6 hasta E10. La referenciamos también de manera absoluta porque va a permanecer en todas las celdas. El indicador de columnas. El indicador de columnas entonces lo vamos a traer con la función coincidir. Para la función coincidir, poder hallar el número de columna, el valor buscado entonces va a ser lo que tenemos en B18, referenciado de manera relativa para que pueda cambiar luego para el siguiente dato y el siguiente dato. La matriz buscada, donde va a encontrar entonces el dato, va a ser desde A5 hasta E5. Recordemos que la ciudad está en la columna 1, la distancia en la 2, el medio de transporte avión en la 3, el medio de transporte bus en la 4 y el medio de transporte taxi en la 5. Es necesario que se seleccione desde la A para que pueda buscar el dato en la primera columna.
el rango va a ser el mismo para todos, por lo tanto se referencia de manera absoluta. Y el tipo de coincidencia exacta, 0. Acá hemos terminado entonces la función de coincidir, y para la función de buscar B ya tenemos el valor buscado, la matriz buscar en, el indicador de columna, y en ordenado siempre vamos a poner falso, coincidencia, para coincidencia exacta, y terminamos la función. Bueno, vamos a ver que la distancia en kilómetros de Medellín a Apartadó a la ciudad destino es 360. Vamos a copiar la fórmula hacia la derecha. Permanecen todas, vamos a aplicar el mismo formato para que veamos el dato de la misma, con el mismo formato de la tabla. Entonces tenemos que estos son los datos para Apartadó, comparémoslos. Vemos que la distancia en kilómetros 360, el tiempo en avión 20 minutos, 8 horas en bus, 7:50 en taxi. Si cambiamos de ciudad, ¿sí?, cambian todos los datos. Vamos a ver Cali, observemos los datos para Cali han cambiado. Cambiemos de ciudad, Bucaramanga, cambian los datos, comparémoslos. Cambian los datos. Veamos ahora la función buscar H. Para la función buscar H, la diferencia está en la manera en que tengamos la tabla en la cual vamos a consultar. Entonces, ¿qué hace la función buscar H? Es búsqueda horizontal. Busca el dato en la primera fila de la tabla. Entonces, veamos, busca un valor en la primera fila de una tabla y devuelve el valor en la misma columna desde una fila especificada. Vamos a ver la diferencia entre las dos. Esta tabla está ordenada, las ciudades están en una fila diferente, por lo tanto se encuentran en la columna 1. Si transponemos esta tabla, vamos a copiarla y vamos a pegarla transpuesta, transponer. Vemos ahora que las ciudades quedan sobre la fila, sobre la primera fila, ya no sobre la columna, sino sobre la primera fila. Y los datos de distancia en kilómetros y los medios de transporte quedaron sobre la columna. En este caso, entonces, cuando la tabla, el dato que vamos a buscar se encuentra sobre la primera fila, utilizamos la función buscar H. Vamos a hallar los mismos datos en esta tabla. Entonces, de tal manera que cuando cambiemos de ciudad nos cambie los datos. La tabla, al estar distribuida de esta manera, o sea, el dato que vamos a buscar se encuentra es sobre la fila, sobre una misma fila, por lo tanto cada dato nos representa el nombre de campo de una columna. Entonces vamos a hallar el dato, buscar H. ¿Qué valor vamos a buscar? Lo que tenemos en la celda H15, que es el nombre de la ciudad. Vamos a hacerlo uno a uno también. ¿Dónde está la matriz que vamos a buscar en? La matriz es toda esta tabla. Es toda esta tabla. El indicador de fila que vamos a traer, el primero que vamos a traer, como es la distancia en kilómetros, entonces está en la fila. Miren que hemos seleccionado
desde H5, ¿sí?, que están los nombres de las ciudades, hasta M9. Entonces, en la columna en la que se encuentra, la fila en la que se encuentra la distancia en kilómetros es la 2. Y ordenado, vamos a decirle siempre falso para obtener la coincidencia exacta. Entonces vamos a ver que para Bucaramanga la distancia en kilómetros es 461. Cambiemos de dato para que validemos. Cali, 420. A medida que cambiamos, vamos a hacer la función de esta forma. Hacemos la función 1 a 1, buscar H, valor buscado es la ciudad que tenemos en H15, donde la vamos a buscar en esta tabla, en esta matriz toda completa. Como la estamos haciendo 1 a 1, no hay que tener en cuenta la referencia, si es absoluta, mixta. El indicador de filas, vamos a decir que es la 3. Y ordenado, falso para coincidencia exacta. En este caso, estaríamos realizando una función en cada celda. Si cambiamos la ciudad, cambian los datos. Barranquilla, veamos Barranquilla. La distancia en kilómetros, 699. El tiempo estimado en avión, 40 minutos. Ahora vamos a hacer en esta otra tabla la función buscar H de tal manera que la copiemos a las demás celdas y para hallar el número de fila utilicemos la función coincidir. Veamos, igual buscar H. El valor buscado, en este caso lo que hay en H19, lo vamos a fijar de manera absoluta. ¿Dónde vamos a buscar el dato? El dato se busca en la primera fila de la matriz o de la tabla, o sea, en esta primera fila va a buscar el dato. Por lo tanto, la matriz hemos seleccionado desde H5 hasta M9 y lo referenciamos de manera absoluta porque es la misma tabla para todos los casos. El indicador de filas lo vamos a encontrar con coincidir. El valor buscado para coincidir es el dato que tenemos acá, el nombre de la columna respectiva, lo referenciamos de manera relativa. La matriz buscada va a ser esta columna, esta tablita desde H5 hasta H9 y va a ser la misma para todos, por lo tanto la relacionamos de manera relativa. El tipo de coincidencia va a ser exacta, o sea, 0. Con esto hallamos el número de la fila. Luego volvemos a terminar la función buscar H, que es ordenado, utilizamos falso para una coincidencia exacta y terminamos la función. Veamos, en apartado la distancia en kilómetros es de 360. Ahora copiamos la fórmula hacia la derecha, nos retornan los mismos datos, vamos a aplicar el mismo formato para que lo veamos con mayor claridad, ¿sí? Entonces tenemos que para apartado la distancia es de 360 y el tiempo estimado en avión 20 minutos, en bus 8 horas y en taxi 7 horas 50 minutos. Bueno, tener en cuenta que la función buscar H y buscar V dependen de la manera en que encontremos
distribuida la tabla, organizada la tabla donde vamos a hallar el dato. Hemos visto las funciones de búsqueda y referencia, buscar V, búsqueda vertical, y buscar H, búsqueda horizontal. La función buscar V busca el dato en la primera columna y trae el dato respectivo en la tabla. Y la función buscar H busca el dato en la primera fila y trae el dato respectivo de la tabla.